En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Empezamos esta serie hablando de la importancia del bautismo de amor. No puedo olvidar el bautismo de amor. Y espero que todos ustedes ya estén siendo sumergidos en el amor de Dios. Porque si no vivimos en amor acá, ¿cómo pretendemos vivir en el cielo? Si la atmósfera del cielo es el amor, porque Dios es amor. Y Jesús dijo, ¿recuerdan lo que mencioné? Jesús dijo que ustedes se amen. Dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, así como yo he amado. Y siempre en el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús habla del amor. El amor. Ah, Juan 15 es maravilloso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Porque Él puso su vida por nosotros. Hablamos de ese tema, fue el introductorio, hace como un mes y medio, algo así. Comenzamos con ello y espero que no sea simplemente palabras que se llevan el viento, sino que lo encarnemos en nuestras vidas. Los días que vienen serán los días anunciados en Isaías 60 del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones, ¿dónde? A tu luz, a la luz de la iglesia, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los días serán difíciles. La oscuridad cubre el planeta vez tras vez. Esa oscuridad moral, como le oraba el doctor este momento hace un ratico, su hermano abogado. Esa moral que va desapareciendo, basada en los 10 mandamientos, va desapareciendo y oscuridad comienza a proyectarse en todas las naciones de la tierra. Recuerdan que Jesús dijo algo muy interesante. Recuerden las palabras del sermón de la montaña, que Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz. ¿De dónde? Del mundo, no del cielo. Algunos piensan alumbrar en el cielo. No, somos llamados a alumbrar en el mundo. En el cielo andaremos a la luz del Señor. Pero nosotros somos llamados a andar en la luz, en este mundo de tinieblas. Y cada día se oscurece más el futuro para la raza humana. Pero Jesús no solamente dijo eso. Jesús dijo, vosotros sois, ¿te acuerdan la otra parte? La sal de la tierra. Y la sal, si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. No la luz de la iglesia, ni la sal de la iglesia, sino del mundo. Como iglesia estamos llamados para preservar de la corrupción a la sociedad. Por eso somos la sal. Como iglesia estamos llamados a traer la luz de Cristo al mundo, porque un mundo que anda en tinieblas. Y quiero decir esto, no podremos ser sal y luz si el Espíritu Santo no tiene control de nuestra vida. El Espíritu no es que yo decido ser sal, no es que yo decido ser luz, es Dios el que nos puso.
Pero por eso nos dio el poder del Espíritu Santo para hacer sal y para hacer luz en este mundo. Anoche repasé una película hermosísima que ojalá ustedes la puedan buscar. La encontré en YouTube. Cuando encuentro algunas películas que me acuerdo del pasado, las busco en YouTube y la mayoría están ahí. Es sobre la vida de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, que quizás la mayoría ni saben, ni han oído nombrar a esa persona. Dietrich Bonhoeffer era un pastor en Alemania. Era un pastor en Alemania, era un estadista, era un hombre con muchos talentos, con muchas capacidades. Cuando se inició el gobierno de Adolfo Hitler, las iglesias fueron engañadas. Los cristianos apoyaron a Adolfo Hitler en su elección como primer dignatario de esa nación. En el camino se dieron cuenta del error que habían cometido, pero ya era tarde. Sin embargo, algunos se callaron. Algunos cristianos se amoldaron a la situación. Se acomodaron a la situación. Que Dios nos libre en Colombia. Dietrich Bonhoeffer no podía resistir y comenzó a oponerse, a formar un grupo que se llamaba La Resistencia. Y empezaron a perseguirlo y algunos le aconsejaron que se fuera de Alemania porque su vida peligraba. Y lo aceptó. Se fue para Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos, se ubicó en esa nación y estaba bien. Estaba progresando en su vida cristiana, en su vida profesional. Pero de repente comenzó a recibir noticias de lo que estaba pasando en Alemania. Que la guerra comenzaba y que la situación, la Segunda Guerra comenzaba y que Alemania avanzaba para tomarse la tierra, para dejar solo una raza en la tierra. Y que estaban persiguiendo a los judíos. Llegaron las noticias y eso lo incomodó profundamente en su espíritu y pensó, yo estoy aquí bien, pero mis ciudadanos, mis conciudadanos en Alemania están sufriendo. La iglesia está sufriendo, los judíos están sufriendo y muchos van a sufrir más y más. Porque la intención de Adolfo Hitler es destruir a las demás razas y quedar con una sola raza, la raza de ellos nada más. Entonces decidió regresar. Le aconsejaron que no fuera porque lo matarían tan pronto y lo llevarían a la cárcel tan pronto y lo sentenciarían. Porque había sido parte de la resistencia. Pero él dijo, no importa que yo entregue mi vida, porque yo soy un discípulo de Jesús. Y ningún discípulo está llamado a salvar su vida, sino a darla por otros como Jesús la dio por nosotros. Regresó a Alemania y tan pronto llegó, lo tomaron preso. Fue a la cárcel por varios años. Llegó el momento hasta que le ofrecieron que si él traicionaba a los de la resistencia, que si él les decía quiénes eran los que estaban en contra del gobierno de Hitler, lo salvaban a él y a su familia. Se negó. Yo no puedo traicionar a mi Señor. Para hacer la historia larga, breve. Lo sentenciaron a muerte. A la horca. Y antes de ir a la horca, cuando lo llevaban, y allá estaba el patíbulo esperándolo, se arrodilló. Oró a Dios. Y valerosamente se puso de pies y caminó subiendo las escalas que lo llevaban para ser ejecutado. Y dijo estas palabras: es el fin de mi vida aquí en la tierra, pero me espera una nueva vida en el cielo. Y con esas palabras murió. Días oscuros vienen. Uno puede pensar, eso fue en 1945, eso fue el siglo pasado. Hermanos, la historia se repite. Allá con lo de Hitler está la historia del Holocausto. ¿Y cuántas cosas más? Él
en sus momentos de angustia, de dificultad, escribió un poema. Me encanta ese poema de Dietrich Bonhoeffer. Él decía: ¿quién soy yo? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble de su palacio. ¿Quién soy yo? Me dicen a menudo que hablo con mis carceleros, libre, amistosa y francamente, como si mandase yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que los otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, pugnando por poder respirar, como si alguien me oprimiera la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de las grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos de la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y creer, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Ser hoy este y mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres un hipócrita y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. O bien, lo que aún queda en mí se asemeja al ejército abatido que se retira desordenado ante la victoria que tenía segura. ¿Quién soy? La pregunta solitaria. Se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, mi Dios. Eso es lo más importante. Saber a quién le pertenecemos. Le pertenecemos a Dios. Cuando el 9 de abril de 1945 fue ahorcado, pocos días después, los aliados ganaban la guerra. Por unos cuantos días, pocos meses, si él hubiera estado vivo hasta esa oportunidad, había salido libre y vivo. Pero Dios permitió que muriera antes, pero dejó la huella sembrada. Escribí un libro que me fascina mucho, El precio de la gracia. Se llama el libro. Otros lo han traducido como el costo del discipulado. El precio del discipulado. Ser discípulo de Jesús no es gratis. Y él dice, si a Jesús le costó la vida, ¿qué me puede costar a mí? También. Pensar de discipulado en el concepto de la Biblia. Ustedes pueden recordarlo con los discípulos. Todos los discípulos, los que él llamó, pagaron con su vida el precio de ser fieles a lo que habían sido testigos en ellos. ¿Quién los fortaleció? El Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos ser sal y luz si el Espíritu Santo no tiene el control en nuestras vidas. Hace 8 días estuve hablando otro tema del Espíritu Santo y hablé de las obras del Espíritu Santo en la creación. Hoy quiero hablar de el nuevo nacimiento. En Juan 6:44, Jesús dijo unas palabras muy impresionantes, porque quiero hablar lo que éramos nosotros antes de ser convertidos. Porque se nos olvida.
¿Quiénes éramos nosotros antes de llegar a los pies del Señor? Pensamos que el Señor nos salvó porque éramos buena gente, porque estábamos en una posición especial, porque teníamos dinero, porque teníamos influencia, por cualquier cosa. Nos creíamos que merecíamos la vida eterna. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién puede venir a Jesucristo por su propia voluntad? Nadie. Tú y yo no venimos a Jesús porque un día nos pareció lindo, porque un día nos pareció hermoso. Vinimos a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo nos trajo. No vinimos por nuestra voluntad, porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Por eso envió el Padre al Espíritu Santo. Amigo, hermano, hermana, tú no viniste a Jesús porque eres buena persona. Viniste porque a Dios le plació traerte. ¿Le das un aplauso al Señor? Le plació. Le plació. Eso ofende al orgullo humano. Porque los humanos decimos, yo no merezco la misericordia de Dios. Ay, hermano. Ojalá que no haya nadie aquí que piense de esa manera. Y les voy a decir por qué. Sigamos mirando más pasajes de la Biblia. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos por naturaleza? Hijos de ira. Es decir, lo único que merecíamos era el juicio de Dios. No hay nadie en la tierra que no merezca el juicio de Dios. Quiero mencionar tres cosas de la abundancia que hay en ese pasaje. Estábamos muertos, andábamos según la corriente del mundo, y tercera, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna esperanza. Yo hace 61 años larguito no tenía ninguna esperanza. Pero Dios en su misericordia, el Espíritu Santo un día, sin saber quién era, me llamó. Y junto a mi esposa caímos recién casados a los pies de Cristo. Son 61 años largos que Él nos ha sostenido. ¿Sabe por qué permanezco en la fe cristiana? No porque soy bueno, ni porque soy valiente, ni porque soy decidido, ni porque tengo coraje. No por ninguna cualidad mía. Solo por la gracia de Dios expresada en el poder del Espíritu Santo. Nada más. Nada más. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros merecíamos la vida. Quiero referirme principalmente a ese aspecto. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Quiero tomar una analogía de tres eventos reales que existieron en la vida de Jesús. Me imagino que hubo muchas cosas como esas que le voy a narrar, pero solamente los evangelios relacionan tres casos especiales. Uno, cuando Jesús iba a la casa de Jairo. A la casa de Jairo, él iba porque había recibido una invitación, un clamor de un padre que se llamaba Jairo. Señor, mi hija está agonizando. Ven para que le des vida. Era una niña tal vez de unos 12 años, nada más. Muy tierna. Estaba muriendo, porque la muerte no escoge edad.
Estaba muriendo y el padre estaba angustiado. Me imagino que la angustia se le aumentó porque cuando él iba y la multitud iba detrás de él, cuando iba a la casa de Jairo, una señora por detrás teniendo fe, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre por muchos años, se acercó y tocó el manto de su vestido y fue sana. Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado? Pregunta el Señor. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, es una pregunta que no tiene respuesta, porque todos quieren tocarte. ¿Quién? ¿Cuál loco fue el que te tocó? Y la mujer se paró y Jesús dijo, yo sé que alguien me ha tocado, pero el toque de esa persona fue distinto. Porque cuando me tocó, salió de mi virtud y fue sana. Ella, descubierta ya quién era, se paró y dijo, yo soy el que te tocó. Y claro, Jairo iba ahí en la multitud, desesperado porque esos minutos podían ser fatales. Quisiera hablar de la mujer del flujo de sangre, pero no tengo tiempo. Él siguió después el camino y cuando llegó, los que estaban en la casa de Jairo estaban llorando. ¿Por qué? Porque la niña había muerto y Jesús no había llegado a tiempo. Estaba muerto. Pero Jesús dijo, no lloren. Sacó a los lloradores afuera, a los que se quejan, los sacó afuera y entró solo donde estaba el cuerpo de la niña. Imaginémonos ese cuadro. Una cama con una niña de 12 años nada más. Sus ojos cerrados. La toca y todavía tiene calor en sus brazos. Parece una flor recién cortada. Está dormida tal vez nada más. Pero está muerta. Y Jesús le dice, Talita cum. Y habló. Le dio la mano y se levantó la niña. Y se la entregó a su padre. Es el primer caso que menciona la Biblia. De una niña. Siendo muerta, que parecía una flor recién cortada, como dije. Bonita, todavía hay calor en su cuerpo. Pero está. No sé si han estado cerca de una persona que acaba de morir. Yo la tuve con mi hijo David. Murió en mis brazos. Pero al partir, cuando la máquina se paró y cesó totalmente, me dijeron, ha muerto. Pero tenía calor. El segundo caso es un poco más tarde, tal vez unos 2, 3 días más tarde. Era el hijo de una viuda. En esa época las viudas o las mujeres dependían del marido o de los hijos que tenían. Porque si ninguno de ellos ya vivía, quedaba desamparada. Y era viuda, o sea que su esposo ya había muerto. Le quedaba un solo hijo. Cuando Jesús la encontró, llorando, iban con el féretro al cementerio. Si uno se acerca a ese féretro, el efecto de la muerte ya ha avanzado. Ya está pálido, lo toca y está yerto. Totalmente las cuencas de los ojos están hundidos. Y al verla sabe que no está dormido, sino que está muerto. La sola apariencia. Nada más. Pero Jesús se acercó cuando esta mujer le decía que mi hijo murió. Era mi única esperanza. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y se levantó él. Que ya llevaba cerca de 3 días tal vez. Y conocen el cuarto, al tercero.
Ya se lo imagina, ¿no? Lázaro, Lázaro. Cuando Jesús llegó, ya tenía 4 días y había sido enterrado, ya estaba, no había forma de tocarlo. 4 días. Como decía su hermana, Señor, ya no hay esperanza, está enterrado ya. Si hubieras estado aquí antes, mi hermano no había muerto, pero te demoraste, Señor. Y tuvieron queja contra él. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde lo pusieron? Lo llevaron donde lo había puesto. Yo he estado en ese lugar, supuestamente ese lugar, no sé, en Betania. Y me han llevado al frente para ver la tumba de Lázaro, donde estaba Lázaro. La piedra estaba puesta. Todos oraban. Jesús levantó sus ojos al cielo. Padre, gracias porque me has dado potestad. Lázaro, a ti te digo, sal fuera. De repente la roca se corre y vendado aparece caminando. Cuando creían que ya era festín de los gusanos. ¿Sabes que cuando tú mueres a los pocos días ya eres festín de los gusanos? Ese cuerpo tan lindo que proteges, que guardas, que cuidas, que le haces dieta, todo lo que quieras, que lo perfumas, que te pones un traje elegante. Estás guardando un festín para los gusanos. No estoy hoy en día cadavérico de ninguna manera. Simplemente es real. ¿O no es así? ¿Quién han visto? No importa que sea rey, que sea gobernante, que tenga plata, que tenga títulos, que tenga lo que tenga. No importa el estrato social en que viva. Todos seremos festín de los gusanos. Desátenlo y déjenlo ir, dijo Jesús. Quitaron las vendas y salió. Y más tarde su hermana hicieron una cena. Invitaron a Jesús y ella agradecida llevó un frasco de alabastre, de perfume, de nardo pura y lo derramó sobre el cuerpo del Señor. Hay mucho para hablar de eso, pero solamente para decir la gratitud que tenía esta mujer. Yo les hago una pregunta. Pensemos en los tres. La que acaba de morir, el que lleva unos días de muerto y el que lleva ya 4 días que el festín de los gusanos. ¿Cuál está más muerto? ¿Cuál es de muerto? Y la analogía que quiero hacer. Me pienso que esa recién que acaba de morir representa a aquellos que son buenos. Por lo menos no han tenido la oportunidad de mostrar la maldad que hay en su corazón. Porque es que el corazón del hombre tiene la tendencia a ir hacia el mal cada día. Pero hay muchos que son jóvenes, bellos, hermosos. Tengo unas nietas que son preciosas. Pero si no tienen a Cristo, ¿cómo están? Yo las veo lindas, pero ante Dios no tienen vida. Esa representa a esas personas que son buenas, buenísimas. Pero la realidad es que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos participamos del pecado que Adán y Eva metieron. El segundo representa a aquellos, y de eso sí que hay tantos, conozco por cantidades, que me dicen, yo no soy tan bueno, pero no soy tan malo. En la mitad. Ni bueno ni malo, pero yo hago más obras buenas que malas, de todas maneras. Cuando cometo algún error, entonces me confieso y pues busco enderezar mi camino, pero por eso no necesito a Jesús. Porque
Yo descanso en mis obras. Yo, pastor, si supiera las buenas obras que yo he hecho, he dado plata para tantas fundaciones, para tantas personas que están necesitadas. Yo no puedo ver a un ambiente con hambre y que no le debe de comer. Así me dicen, no sé si es cierto, pero vamos a suponer que sea así. Representa a esos que no son tan malos, que no son tan buenos. ¿Cuántos de ustedes pertenecían a ese grupo? Levante la mano, ¿no? Bueno, o tal vez algunos reconocen que estaba en el tercer grupo. Era lo último que había. La muerte ya había hecho efectos completos en él. Y no había esperanza de nada. No quiero nombrar personas que uno ha conocido o ha oído nombrar, porque no quiero que alguien se perjudique diciendo ya el pastor se metió en política. Pero déjeme decirles, esos que tú puedes decir, no, pastor, ese ni echando el incienso se levanta. Ese ya no hay nada que hacer con él. ¿Conocen algunos que ustedes han dicho, ese ya está perdido para siempre? ¿Han conocido alguno? ¿Alguno aquí ha sido así? No levante la mano para que no se ponga en dificultad, no se descubra. Lo que le quiero decir, esa es la figura que dice en Efesios 2:1. Estaban muertos. Un muerto no importa lo que usted le diga, no importa lo que usted le haga. Si está muerto no siente nada. Hermanos míos, esa es la condición del hombre sin Cristo. Así, en uno de los tres, como quiera llamarlo, estaba yo. Pero hace 61 años Jesús me dio vida. Amén. Y hoy estoy con Cristo viviendo, con la esperanza de vivir para siempre. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos están seguros que van a vivir para siempre, por la eternidad? Levante la mano y dale un aplauso al Señor. Dale ese aplauso a Jesucristo. Vamos a vivir para siempre. Para siempre. El que cree en mí, dijo Jesús, no verá muerte. Pero solo podemos creer en Él porque el Espíritu Santo nos trae a los pies de Cristo. Ya mucho de lo que estoy diciendo lo he dicho en otras oportunidades, pero necesitamos recordarlo. En Efesios 2, del 4 al 10 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Qué es gracia? Recibí lo que no merezco. Gracias. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo no hemos sido salvos por obras. Fuimos salvos por la gracia que el Espíritu Santo trajo cuando nos llamó y nos perdonó, nos redimió, nos rescató. Pero una vez que somos salvos, no somos salvos por obras, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras. Las obras son buenas, no para ser salvos, sino como fruto de que somos salvos. Amén. Todo esto está envuelto en aquello que acontecía en nuestra vida y acontece ahora, que vamos a seguir hablando de 8 días. De lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida hoy que somos cristianos.
Esto era cuando no éramos cristianos. Hay un pasaje, voy a daros unas ilustraciones. Hay un pasaje en Juan capítulo 3, verso 1 a 8. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había una guerra entre los fariseos. ¿Es de Dios? No es de Dios. Y la mayoría decía que no, pero este decía, cuando veía las obras de Jesús, decía, no puede ser. Algo hay en él. Y buscó encontrarse con Jesús en el momento en que nadie lo descubriera, a la medianoche. Cuando uno se pregunta por qué viene a medianoche, la oscuridad, para que no supiera nada de los demás, sus enemigos. Tal vez por eso, tal vez porque no tuvo otra hora, porque Jesús le dio la cita para esa hora, no sé. En fin, entonces respondió Jesús, inmediatamente responde Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto y tiene que nacer otra vez. Es lo que hemos llamado el nuevo nacimiento. Cuando nos convertimos, cuando entregamos la vida al Señor, nacemos de nuevo. Yo nací de nuevo más o menos en el mes de julio o agosto de 1960. No sé cuánto hace que naciste tú. ¿Te acuerdas? Tal vez no se acuerdan. Algunos se acuerdan bien la fecha. Yo sé que Chelita se acuerda bien la fecha, que la otra vez me dijo la fecha, hasta lo que estaba haciendo. Me acordaba. Sí. Luego dice, Nicodemo le dijo, inmediatamente Nicodemo reacciona. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, de cierto os digo y te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar, ver y entrar. Dos cosas interesantes. No solamente vi el reino, sino que cuando obedecí la palabra, entré. Yo ya estoy en el reino, no tengo que morirme. Me comunico. Algunos piensan que cuando se mueran van a entrar al reino. Claro que el reino sigue extendiéndose en la tierra y en el cielo. Siempre Dios gobernará. Aquí en la tierra Jesús, Dios está gobernando. No es el nuevo orden mundial el que gobierna o va a gobernar. No es Duque el que gobierna en Colombia. El que gobierna en Colombia es Dios. Y Dios hará grandes obras en nuestro medio. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, es un misterio completamente lo que acontece en nuestra vida cuando venimos al Señor. Esa es una historia que quería contarles. Si quieres nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. No es la reencarnación como posiblemente Nicodemo estaba pensando, porque la reencarnación no es una doctrina nueva. Por muchos siglos la gente piensa que se muere y va a reencarnar. Bueno, quizás no como en la India, que si no se porta bien va a reencarnar como un animal. Si se porta bien, entonces va a subir un poquitico de estrato. Y cuando vuelve y se muere, sube un poquito más hasta que llega al karma. Bueno, hay doctrinas que tienen. Y no las critico solamente para decir qué es lo que ellos piensan. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, bueno, quiero mencionar nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué
qué simboliza el agua, porque ya sabemos lo que es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el agua? En mi concepto, en mi estudio bíblico, dice la Escritura algo que Jesús aclara. En el último y gran día de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos, eran 8 días. Jesús se puso en pie, vio los rostros de los que estaban regresando de la fiesta, sin alegría, sin gozo, habían cumplido un rito religioso. Espero que no pase eso acá. Que ustedes vengan cada primer día de la semana, escuchan la palabra y salen como si hubieran sido bautizados con limón. No se ríen ni locos. Salen disparados. No miran a nadie. Sí, como si no tuvieran esperanza. Jesús vio a la gente en ese tiempo así, sin ninguna esperanza. Y entonces dijo Jesús, el que cree en mí, ¿cómo dice que? La Escritura. De su interior correrán ríos de agua de vida. Claro, dice algo, y aquí tiene las dos cosas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ya tenían por lo menos la Torá. Tenían por lo menos el Antiguo Testamento. Faltaba el Nuevo Testamento. Pero ya tenían parte de la Escritura. Faltaba todavía que el Espíritu Santo terminara de hacer la revelación de la palabra completa. Porque la Biblia, ese libro que ustedes tienen, este libro que tenemos aquí en las manos, fue inspirado por el Espíritu Santo. Todo. La primera página a la última de este libro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que movió su mano para escribir un libro incomparable como la Biblia. No hay nada comparado. Y hay mucho para hablar de la Biblia. No hay nada comparado a este hermoso libro que llamamos la Biblia. Yo les dije hace tiempos, cuando comenzamos, que no sé en cuál de los cultos mencioné, de 2 analogías que hice. ¿Se acuerdan las 2 analogías cuando Sansón? Ya le hemos dicho varias veces. Ha hecho la pregunta y no se acordaban. ¿Se acuerdan con Sansón? Cuando fue llevado a hacer escarnio de los filisteos, allá en donde se encontraba, le dijo a los que lo llevaban, colócame en el centro, en las 2 columnas principales. Vean las columnas que sostenían todo el edificio. Cuando lo llevaron, sin saber los esclavos qué es lo que iba a hacer, se paró junto a las 2 columnas, puso las manos, Señor, devuélveme la fuerza. Y muera Sansón con todos los filisteos, y empujó con fuerza. Y cayó el edificio. Y Sansón murió, pero todos los enemigos murieron. Les dije en esa analogía que esas 2 columnas para mí representan 2 columnas que hay en la iglesia, que es la palabra y el Espíritu Santo. El combustible para las 2 es la oración. Las columnas son la palabra y el Espíritu. El que aún naciere del agua. Por eso el apóstol San Pablo nos menciona en el capítulo 5, no sé si lo tengo, de Efesios. Sí, capítulo 5 de Efesios, cuando habla a los maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habla claro. La palabra está representada en el agua. Y una vez que la aplicamos a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando obedecemos la palabra, que el Espíritu Santo nos da poder para obedecerla. Entonces,
tenemos la certeza de que estemos transformados hasta que estemos sin arrugas, no las de las edades aquí en la tierra, en el alma. Muchos tienen arrugas en el alma. Yo las tengo en la carne. Usted también las tiene, unos más, otros menos. Y si no las tiene ahorita, por más que se maquille, vienen las arrugas, vienen, no se afane, que van a llegar. Pero en el alma, en el espíritu, sin mancha ni arrugas. Aleluya. Digan amén, hermano. El tiempo se me está acabando. Bueno, voy a pasar a otro tema. La otra y analogía que hago también, otra ilustración que doy, es otra historia real de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Se acuerda de Zaqueo? Habiendo entrado Jesús en Jericó, yo he estado allí en Jericó, un árbol en el centro de la ciudad que dicen que fue el árbol que estaba en ese tiempo. No sé si es cierto, es mentira, pero algo similar. Iba pasando por la ciudad el Señor Jesús. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, tenía 3 características terribles, pues para lo que él quería. Primero, era jefe de los publicanos. Eso ser jefe de los publicanos quería decir uno vendido al imperio romano que tenía las botas sobre ellos y les cobraba impuestos. Y era el jefe de los cobradores de impuestos. Algo así, y perdónenme si hay alguien aquí que trabaja en esa entidad. Como la DIAN. Era la DIAN de la época. Era jefe de los publicanos. Yo oro por los de la DIAN. Claro que ellos están cumpliendo órdenes que reciben, ¿no? Pero oro por ellos porque que Dios los bendiga. No solamente eso, era rico, se había hecho rico porque era que le vendía los derechos de cobrar los impuestos. Entonces, él compraba esos derechos como un arreglo que hacía con Roma y entonces le pagaba por X cantidad de hectáreas o de ciudad, de lo que fuera, X cantidad de dinero. Y sobre eso, para sobrevivir, él le ponía más. Entonces, pues, era un buen usurero. Usted tiene que pagar tanto, sí, pero aquí tiene que pagar tanto. Y si no, no tiene derecho a vivir. Y se hizo rico. Y espero que los de la DIAN no se están haciendo ricos. No sé. Perdónenme los de la DIAN si me escuchan. Pero si es así, arrepiéntanse. Porque Dios los ama. Y no solamente eso, procuraba ver quién era Jesús, era curioso. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 3 características. Era jefe de los publicanos, era rico y pequeño de estatura, tal vez de 1,10, 1,20. Yo conocía a Nelson Ned. Nelson Ned años atrás estuvo con nosotros en el Coliseo Cubierto del Campín. Cantó, qué hermosas canciones que cantaba acá Nelson Ned. Pero era un enanito, chiquito. Nosotros lo trajimos desde Brasil. Nos costó bastante dinero traerlo porque pedía viaje en primera clase y pedía hotel de primera clase. Bueno, pero con gozo lo hicimos porque fue un tiempo hermoso. Con Nelson ya murió, ya partió. Pero dice la escritura, salió corriendo delante de la multitud que venía con Jesús y subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ese se hizo, ¿cómo llaman? ¿Platea? Sí. Primera fila, allá ustedes se empujan. Yo aquí estoy feliz. Desde una rama del árbol mirando el episodio. Quería ver a Jesús, tenía curiosidad. ¿Quién era ese tipo? Y para sorpresa de él, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que habite yo en tu casa. Sabía el nombre. Y tenía un plan para él. ¿Cuál era su plan? Era la casa. Y dice la escritura, mire lo que dice. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Verso 8 para adelantar. Entonces Zaqueo, puesto en pie después de que el Señor le habló,
mostró señales de arrepentimiento. Ahí mostró las señales de arrepentimiento. No tengo tiempo para entrar en esas señales. Pero lo que quiero decir es sencillo. Permítame mencionarles que este hombre Zaqueo no tenía ninguna cualidad para ser salvo. La salvación llegó a su casa. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Es a Dios a quien le place. ¿A quién llama y a quién no llama? No me pregunte por qué lo hace. No sé. Él es soberano. Y si estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo, es porque Cristo quería que tú oyeras este mensaje. Podrías estar en otro lugar. Y si estás en tu casa y estás viendo este mensaje, oyéndolo y viéndolo, es porque Dios quería que escucharas este mensaje. Porque Dios te ama y Él quiere habitar en tu casa para traer salvación. Permítame hacer una imaginación. Imagínese que llega a Zaqueo feliz a la casa y le dice a su mujer, escuche a las hermanas, escuche, a ver si estoy equivocado. Le dice a su mujer, mi amor, prepara que tenemos visita y se van a quedar aquí esta noche. Prepara cama, prepara comida, prepara todo. Y la mujer, como buena latina, ¿cómo que tenemos invitado? ¿Y por qué no me lo había dicho? Y él le dice, es que yo no lo invité. ¿Cómo? ¿Que tú no lo invitaste? No, yo no lo invité. Entonces, ¿quién lo invitó? Se invitó solo. Él no te pedirá permiso para entrar en tu casa. Solamente Él te dice, desciende, ábreme la puerta, porque voy a entrar a tu casa, porque hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como sabe que tú estás perdido sin Cristo, entonces Él te hace la invitación. Permítame decir estas palabras antes de concluir. Primero, así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Quién obró en nuestro corazón para traernos a los pies de Jesús? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que me convenció a mí que era pecador. Porque yo, aunque tenía otra manera de vivir, yo creía como tenía 20 años yo era puro. A pesar de que yo sabía que no era puro. A pesar de que yo sabía de mis impurezas en la guerrilla. No sabía. Porque yo no fui educado para amar, sino para odiar. En ese tiempo algo parecido, no muy lejos, pero de todas maneras como señal como los talibanes o algo por el estilo. Enseñan a sus hijos a odiar al enemigo. Yo aprendí así. Fue el ambiente en que me crié. Fue el ambiente en que me crié, nomás. Pero déjeme decirte, hermano, así estabas tú. Si hoy eres salvo, fuiste salvo por gracia. Dile al Señor, gracias, porque por gracia me diste vida, estando muerto en mis delitos y pecados. Gracias por darme vida, gracias. Hermano, uno no tiene que vivir sino de rodillas delante de Dios. Perdóneme que te baje el moño. Te reduzca el orgullo al máximo. Y no sigas pensando que Dios te salvó porque eras buena gente. Fue por gracia. No por obra, no por lo que hiciste, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuérdalo, hermano. Y si hubiera alguna persona que nos acompaña por primera, por segunda, tercera, cuarta vez, pero que no ha entregado su vida a Jesús, Él está a la puerta y llama. Como dice en Apocalipsis, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él
cenaré con Él y Él conmigo. Viviré con Él y Él conmigo. ¿Hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús todavía? ¿Quiere levantar la mano donde está o ponerse de pies y venir al frente y decir: pastor, yo me entrego a Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Vino a buscar esa oveja que estaba perdida. Como cantamos, esa visión celestial. Te encuentras sin esperanza, sin vida, y te habla que eres pecador y que el juicio del trono blanco te espera. Porque si no estás escrito en el libro de la vida, sino en el libro de las obras, irás al castigo eterno. No te quiero asustar, simplemente declaro lo que Dios dice en su palabra. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque nos sacaste del lodo cenagoso, del foso, del lodo de la desesperación, y pusiste nuestros pies sobre roca. Verán estos muchos y se regocijarán. Hoy estamos firmes en ti, Señor. Después de estar en el lodo cenagoso, extendiste tu mano y nos sacaste. Nos pusiste en roca firme. Y hoy te adoramos y te bendecimos. Espíritu Santo, recibe esta adoración para ti.